Bueno, gracias por continuar con nosotros. Dicen que sin seguridad no hay cuarta transformación y el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo menos trató de cambiar el discurso de la inseguridad. Hablaba de avances en cuanto a reducción de cifras en los delitos, pero la realidad inclusive le rebasó. ¿Qué va a suceder con el gobierno de López Obrador? Vamos en estos momentos con nuestro compañero y buen amigo Edgar Olivares, que justo nos habla de ello. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Edgar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mi querido José Ángel? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio. Muy buenas tardes. La inseguridad y la violencia ha sido uno de los grandes problemas del país, ha sido un cáncer para México en los últimos 13 años. Desde el final del sexenio de Vicente Fox comenzaron a subir los índices delictivos y con la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón se desbordó por completo y comenzamos a ver cotidianamente ejecuciones, enfrentamientos entre criminales, enfrentamientos entre fuerzas armadas y civiles o policías y civiles armados, daños colaterales, es decir, vidas destruidas en medio de las balas, desaparecidos que se cuentan por miles porque las cifras nunca son exactas, entre otras escenas de terror en el México real. Por lo tanto, la llegada de un nuevo gobierno, sea federal, estatal o municipal, representa siempre la esperanza de que las cosas mejoren, aunque implícitamente sabemos que el tema es sumamente complejo y que es muy difícil para una autoridad remar contra la corrupción en las corporaciones de seguridad, controlar los grupos del crimen y generar las mejores condiciones de paz. Sin embargo, es una tarea sustantiva e inherente a la administración pública garantizar la paz y la seguridad de todos los ciudadanos y encontrar en las instituciones la justicia para juzgar los delitos de acuerdo con la ley. El gobierno de México tiene como principal eslogan y eje la llamada cuarta transformación, la cual significaría un cambio radical, un cambio de era, un antes y un después que se basa en generar avances importantes en todos los temas posibles y además establecer un cambio total o por lo menos establecer las bases para ello. Sin embargo, por más avances o logros que se tengan en distintos temas, si no se resuelve de fondo el grave problema de la inseguridad o por lo menos se bajan de una manera significativa, pero sobre todo permanente, los índices delictivos en el país, no habrá cuarta transformación. La seguridad fue el tema más importante en las encuestas y sondeos de opinión durante la campaña para elegir a quienes nos gobiernan en estas elecciones que se realizaron el año pasado. La gente, que en su mayoría votó por un cambio radical y le dio la confianza a una propuesta que llevaba más de una década de lucha política en la oposición, en gran medida tomó esa decisión porque tenía la esperanza de que el país se serenara, como diría el propio candidato que después se convirtió en presidente. Tal vez sea muy pronto para hacer evaluaciones o juicios, pero la reciente matanza en Minatitlán, en Veracruz, un estado que además es gobernado por Morena, nos recuerda que ya no está Calderón en el poder ni tampoco Peña Nieto y que ahora la seguridad es responsabilidad de quienes dirigen el país. Tristemente, nos hemos ido acostumbrando a las escenas de terror, pero un hecho como el de Minatitlán, donde además de los muertos un bebé fue masacrado, y hay que subrayar que no ha sido el único, podría considerarse como un acto de terrorismo en otro país del mundo. Por ello, un hecho de este tamaño debe ser considerado un atentado y un desafío contra el Estado mismo, y se deben tomar todas las medidas posibles para que una tragedia así no vuelva a ocurrir. El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto nos enseñó que el cambio en el discurso o el tratar de celebrar algunas cifras en la disminución de delitos en los primeros meses del sexenio, lo único que hace es poner en ridículo a las instituciones públicas y a sus titulares. Me explico. En 2013, después de una comparecencia ante el Senado y a pregunta expresa si el gobierno de Enrique Peña Nieto había contenido a la delincuencia, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que se estaba avanzando y logrando en todos los delitos una baja considerable, en algunos más que en otros. La realidad los rebasó. Terminó el sexenio con el año más violento de la historia.
Hace unas semanas el gobierno de López Obrador cayó en el mismo error, celebrar algunos delitos a la baja, y luego la realidad le dio un golpe en la cara, un cubetazo de agua fría con el tema de Minatitlán, donde el terror sepulta cualquier posible avance mínimo en sus cifras. Incluso está documentado que los primeros 3 meses de este año han sido los más violentos en la historia. Vamos peor. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no logra resolver la seguridad, la cuarta transformación quedará como un eslogan fallido y olvidado en los membretes empolvados de la historia y guardados en el archivo muerto de Palacio Nacional. Hasta aquí mi comentario, querido José Ángel. Y te lo agradecemos, estimado Edgar. Fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo para todos. Abrazo a nuestro compañero Edgar.